muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones, amables hermanos y hermanas, amigos televidentes, radio oyentes e internautas. Sean bienvenidos al programa de el estudio de la lección de la Escuela Sabática que traemos para todos ustedes aquí en estos medios de comunicación. Es un gusto saludarles y es un privilegio para mí llegar hasta donde ustedes por unos momentos para reflexionar juntos en la palabra del Señor. No quisiera hacerlo sin antes hacerles una atenta invitación para que nos gocemos mañana en una ceremonia muy especial que estaremos celebrando o llevando adelante en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, nuestra iglesia central. He estado diciéndolo en estos últimos 2 días y quiero reiterarlo ahora, que mañana es algo súper especial para nosotros, porque nos vamos a renovar en nuestra vida espiritual con nuestro Dios a través de la celebración de la Cena del Señor. Y la haremos en la tarde, de las 5 en adelante. Nosotros estaremos allí pues recibiendo a los hermanos, tendremos algunos cantos especiales previamente que estarán siendo presentados por un grupo de hermanos que vienen de West Palm Beach, del estado de la Florida. Son parte de un coro que la iglesia tiene allá y están viniendo para estar con nosotros todo el día sábado, mañana. Bueno, yo quiero decirles que por la mañana este coro tendrá también sus participaciones y escucharemos la palabra de Dios presentada por el hermano Rodi Reyes, quien es el anciano de la iglesia de West Palm Beach, y por la tarde, entonces nuevamente nos congregaremos para la ceremonia especial de la Cena del Señor, como ya les dije. Este servidor estará predicando en Fort Worth, Texas, en la iglesia Advenimiento de Fort Worth, que está en el 800 West de la Seminary Drive, ahí entre las calles Henfield Street y College Avenue, 3 bloques al oeste de la Gran Plaza. Ahí está el templo donde nosotros rentamos y ahí mañana estaré predicando la palabra de Dios por la mañana. Luego por la tarde nos vendremos con los hermanos a juntarnos en la iglesia de Irving, con los hermanos de McKinney, con los de Sherman y con los de la iglesia central para, como un solo pueblo, reconsagrarnos al Señor a través de esto que ya les dije, la Cena del Señor que estaremos celebrando. No se pierdan esta bendición, hermanos. Vengan mañana con nosotros, vengan a Irving o vengan a Fort Worth, vengan en la tarde a participar de esta ceremonia, pero les quiero invitar a algo más, y es que se consagren antes de venir a la Cena del Señor. Cuando les hablo de consagrarse, me refiero a que le pidan perdón a Dios, hermanos, por cualquier cosa mala que ustedes hayan estado haciendo, a que le pidan al Señor que les dé victoria sobre eso para no seguirlo haciendo. Arrepiéntanse y dejen de pecar, hermanos, háganse un propósito y díganle al Señor: Señor, con tu ayuda, yo no seguiré en esto y me voy a lavar los pies ahora, como un símbolo de lavamiento que harás de todo mi ser. Comeré el pan y beberé el vino, como un símbolo de una renovación que haré en ti este día. Yo lo animo, hermano, a que usted aproveche la oportunidad que Dios le da. No sea ingrato, hermano, no desprecie la oportunidad que el Señor le da. Cuando llega la Cena del Señor, no se vaya para otra iglesia, ni se encierre allí en su orgullo y decir: yo no voy a pedir perdón a nadie y no importa que piensen lo que piensen y no voy a celebrarla. No, hermano, humíllese. Mire, este no es tiempo para estar en orgullos. Este no es tiempo, hermanos, para estar uno despreciando las oportunidades que Dios le da. Pida perdón a Dios, pídale perdón a su esposa, a su esposo, a su hermano, a su hermana, cualquier persona que usted siente que ha ofendido, pídale perdón. Y venga, hermano, venga y conságrese y verá cómo va a sentir de paz, cómo sentirá una renovación especial y sentirá usted que nuevamente usted es restaurado espiritualmente. Así que no se lo pierda. Le esperamos mañana desde las 9 de la mañana en Irving y por la tarde desde las 5 de la tarde a la Cena del Señor. Y si vive en Fort Worth y sus alrededores, le espero ahí para saludarle y también compartir con usted el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para los que van a llegar a Fort Worth.
Bueno, llegó el día donde hacemos prácticamente un resumen de lo que es la lección de la escuela sabática. Y este resumen lo voy a hacer con mis hermanas Mayra Dimas y Jocelyn. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pastor, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, pastor, por la invitación. Y Jocelyn, es un gusto estar aquí contigo. Nos Igual. alegra que puedas compartir con nosotros. Y pues saludamos a toda la audiencia como siempre. Muchas bendiciones para todos y que esto sea de bendición para ustedes. Bien, muchas gracias. Jocelyn García, se me olvidó el apellido de ella. Jocelyn, ¿qué te parece si haces tú la oración para empezar? Sí, me parece bien. Así que los invito a que nos arrodillemos los que pueden para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por un nuevo día, Señor, que nos regalas, Padre. Te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias tan grandes para con nosotros, oh Dios. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que abras nuestras mentes también, Señor, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor, que podamos, Padre, poner en práctica todo lo que aprendamos igualmente. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en este estudio y que, Señor, que puedas convencer a nuestro corazón, Señor, de pecado, y que podamos, Señor, dejarte a ti entrar en nuestros corazones, que seas tú que nos eduques, Señor, para muy pronto poder ser parte de aquellos que van a estar allá en el cielo contigo, Señor. Así es. Quédate con nosotros, Señor, y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en materia, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo les pareció esta lección? La verdad que estuvo muy interesante y muy bonita, muy profunda en cuanto a lo de la educación y qué es la verdadera educación. Usted anteriormente, Mayrita, había tenido un concepto claro en cuanto a la educación como ahora lo ha adquirido. No, la verdad es que como todo el mundo pensamos que educación es una cosa, pero la verdad es que es muy amplia y tenemos tanto que aprender de la verdadera ciencia de la educación. Así es, hermanos, fue un tema interesante acerca de los principios que envuelven a la educación. Y hoy vamos a destacar los puntos más importantes de esta lección número 2 que hemos estudiado. Y mis hermanas Mayra Dimas y Jocelyn García, pues van a compartir con nosotros lo que ellos encontraron como lo más destacado. Por ejemplo, hermana Mayra, ¿qué fue lo que usted encontró como más destacado en esta lección? Bueno, pues hablando siempre en cuanto a la educación, quisiera iniciar leyendo un texto que está en Proverbios 9:10 y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Así que aquí para mí algo importante que pude aprender en esta lección es que necesitamos la sabiduría de Dios, y eso es el principio que nosotros tenemos que temer al Señor, amar a Él, obedecer, creer. Y cuán importante es para que tengamos una verdadera educación, tener ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia. Yo hablaba con mis niñas cuando estudiábamos la lección y comentábamos en cuanto a esto, cuán importante es esa verdadera educación. Y me gustaría compartir un tópico pequeñito que encontré del Espíritu de Profecía, consejos para los maestros, padres y alumnos, en la página 84. Y dice que en ningún caso debe descuidarse la preparación espiritual, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. Así que queremos tener una verdadera educación, pues ahí está con el Señor la religión. Mucha gente deja afuera la religión. Y a veces conversamos con alguien y nos dicen: no, pero es que no metas la religión está aparte. Y piensan que todo es separado, pero es que si queremos ser sabios, inteligentes, tener esa verdadera educación, pues la religión es lo primero, tiene que estar ahí para que nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces me llamó mucho eso la atención, y que pues el mundo piensa una cosa, pero es que la verdad, la fuente está ahí, en los principios del Señor. Cuán importante es entonces, hermanos, de que nosotros hagamos de nuestro hogar
la escuela de nuestros hijos. Cuán importante es que nosotros como padres hagamos la labor educativa, como maestros de nuestros hijos. Y ahí podamos inculcarles a ellos que lo más importante de la educación es alcanzar la sabiduría, pero la sabiduría que está solamente en Dios y en Cristo. Todos los conocimientos que se puedan adquirir académicamente serán secundarios, pero como maestros nos preocuparemos de que nuestros hijos puedan fundamentarse en el temor de Jehová. Qué interesante esto. ¿Cómo vale la pena entonces que nosotros, hermanos, asumamos el papel de maestros? Me gustó que Mayrita haya destacado el texto bíblico donde dice que la sabiduría está en el temor a Dios. Y digo que me gustó ese texto porque Pablo, cuando habla de la sabiduría, él dice en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados, dice, sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Digo que, pues me gustó que Mayra haya tocado este punto, porque cuando Pablo me dice que en Dios y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, me hace recordar que cuando tocábamos esto el domingo pasado, yo destaqué el hecho de que Dios el Padre y Cristo son como una mina llena de tesoros, donde nosotros podemos encontrar el tesoro de la sabiduría. Pero es necesario, hermanos, escudriñar, es necesario cavar. El que va a una mina a extraer tesoros, ese hace un esfuerzo, ese cava, ese los busca. De la misma manera, en Dios el Padre y en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, pero es requerido que el alumno los busque, cabe profundamente, escudriñe en las Escrituras para encontrarlos. Y esto, hermanos, deben saberlo todos los que estamos siendo educados en este tiempo del fin para ir al cielo. Deben saberlo y deben ponerlo por obra, y no digamos nuestros hijos. Así que gracias, Marita, por compartir ese punto que usted lo considera destacado de la lección. Pero Jocelyn, ¿y tú qué es lo que consideraste de importante en esta lección? Bueno, lo que mencionaba Mayra como que en sí pone la base de todo, ¿no? Porque es cierto, el mundo nos educa, especialmente los jóvenes que estamos estudiando quizás, a que si tú tienes una carrera es porque eres inteligente. O las personas que tienen dinero, si tienen dinero es porque la persona es inteligente y supo administrar su dinero y es una persona sabia. Y yo recuerdo que una vez leí en Mente, Carácter y Personalidad una cita de Elena G. de White donde ella mencionaba que el principio o el propósito de la educación era restaurar la imagen de Dios en el hombre. Entonces yo nunca como que le había entendido eso. Era como que educación, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y luego recuerdo que de chiquitos mi mamá nos ponía en las paredes un versículo, Job 28:28, que decía, el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y yo, pero ¿y cómo es que apartarme del mal me hace inteligente? O sea, tratando de compararlo a inteligente en sacar buenas notas en la escuela. Y es lo que me gustó de esta lección, fue de que Elena G. de White habla acerca de eso. Satanás se ha encargado de hacer que nuestra mente sea tan estrecha en cuanto a ese punto. Pensamos que la inteligencia y la sabiduría son solo en cosas mundanales y aparte ponemos la religión, dijera Mayra. Pero Isaías 55, 8 y 9 dice algo muy interesante. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensamos que somos inteligentes, que tenemos todo planeado, que nuestro futuro, o sea, si vamos conforme a nuestros planes, vamos a ser exitosos, pero dice Dios, yo tengo planes aún mayores que esos.
Y me gusta aquí un párrafo de la educación, página 13, donde dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo, que es lo que estábamos diciendo. Es muy estrecho nuestro concepto, dice, es necesario que tengamos una amplitud mayor, donde la verdadera educación no es tanto las notas, no es tanto tener una buena carrera o un trabajo o tener dinero, sino dice ella que la verdadera educación abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Dice, la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Cuando nosotros con la ayuda de Dios logremos desarrollar todo eso, entonces seremos educados verdaderamente y tendremos inteligencia y sabiduría. Y eso, como dice la Biblia, poner a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura, incluyendo sabiduría como el mundo la dice. Dice, prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Así que prepara para servir en este mundo y eventualmente prepararnos para el mundo venidero. Interesante esto que nos ha mencionado Jocelyn. Me gustó eso que dice ella del versículo que le ponían en la pared, porque eso, hermanos, es una buena estrategia que los padres deberían usar en sus casas. Yo ya he contado aquí en otros estudios de un señor que cuando estaba muy chamaco, muy cipote, como decimos en mi país, El Salvador, lo llegaba a visitar, y era un señor que era pentecostal él. Y me recuerdo que a nomás llegar uno a la casa, uno se encontraba en la puerta con un pedazo de cartulina ahí y un texto escrito. Entraba uno y ya miraba en la pared, y versículo por aquí, otro versículo por allá y otro por allá, y versículos por todas partes. Y yo le dije a él, ¿y por qué usted tiene tantos textos de la Biblia aquí en la pared? Porque es la manera, me dijo, como yo le estoy inculcando a mis hijos, que donde quiera pongan sus ojos, lo pongan en la palabra. Y quiero que ellos siempre tengan eso en la mente. Y yo, qué interesante. Y cuando escucho a Jocelyn, que ese versículo le quedó tan claro ahí, repítelo otra vez, ¿cuál era? El temor a Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Tanto lo viste en la pared que te quedó. Pero te hizo reflexionar, te hizo entender, y ahora con esta lección lo has comprendido. Exacto, desde chiquito quizás uno no lo comprende, pero va viendo las cosas más y como que de repente llega un punto donde lo capta, como que, ay, esto significaba. Gracias a Dios por esta lección, hermanos, porque nos ha venido a mostrar lo que es en sí la educación, el verdadero propósito de ella, el verdadero concepto que debemos tener en cuanto a ella. Y vemos nosotros, hermanos, que todo se fundamenta en la sabiduría y el conocimiento del Altísimo. Y cuán importante es que también nos esforcemos nosotros por alcanzar ese ideal de Dios, esos caminos de Él que son más altos, sus pensamientos. Hermanos, es vasto el campo de la educación en esto de centrarlo en Dios, y nunca dejaremos de avanzar en ese conocimiento, de manera que si ni siquiera hemos comenzado, comencemos, mis hermanos. Yo tengo un punto que me gustó de la lección, y es que la lección citaba un versículo que personalmente me gustó mucho, y lo quiero volver a leer, el Salmo 86, 11. Dice aquí la palabra del Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Este texto me gustó mucho, porque está hablando, hermanos, de que el corazón, que en este caso es la mente, David dice, afirma mi mente. En otras palabras, concentra mis pensamientos en ti para que yo tema tu nombre, para que yo respete tu nombre. Miren ustedes cómo David, seguro de que la educación tiene que ver con estar conectados con Dios, le decía al Señor, que mis pensamientos se concentren en ti. Y le decía, también enséñame, le decía, edúcame. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Edúcame en tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Y digo que me gusta este texto porque mientras que él le dice a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino, aparece Cristo aquí y dice, yo soy, dice, el camino.
¿Qué les parece? Si nosotros queremos que Dios nos enseñe su camino, hermanos, veamos a Jesús. Él dice, yo soy el camino. En otras palabras, yo soy para ustedes el ejemplo, el modelo, lo que ustedes deben ver. Y entonces dice David, que mis pensamientos se concentren en ti para que yo respete tu nombre. Hermanos, hacia allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos cuando hablamos de la educación. A que nuestros pensamientos se concentren, se afirmen en Dios y en Cristo, en sus caminos. ¿Cuán importante es esto? Porque al hacerlo, terminaremos, como decía la lección, no reflejando los pensamientos de otros hombres, sino reflejando solo los pensamientos de Dios. Y lo leo para ustedes, la cita del don profético de la educación, páginas 17 y 18. Dice, cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. ¿Saben por qué destaco esto, hermanos, como importante? Porque lamentablemente el niño y el joven está tristemente siendo reflector de los pensamientos de otros. ¿Por qué? Porque pone su mente y concentra su mente en qué cosa, en un video game, concentra su mente en un artista, concentra su mente en un ídolo. Sus pensamientos están en el ídolo deportivo, en el deportista más famoso. Sus pensamientos están en el artista del momento que más le gusta. Pone mucho sus pensamientos en el héroe del videojuego que está últimamente mirando en el internet. Y entonces nosotros lo miramos, que empieza a peinarse como el deportista, empieza a vestirse como el artista y empieza a tener actitudes como las del héroe del videojuego. Concentró tanto sus pensamientos en esas vanidades el niño y el joven, que terminó reflejando esos pensamientos de esos hombres o de esas vanidades, terminó reflejándolo en su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma de comer inclusive. Porque hay algunos que cuando miran al deportista famoso que está en un comercial con su Pepsi Cola o con su Coca-Cola, pues igual, tanto concentró su pensamiento en ese deportista que ahora ha hecho de esa bebida su bebida favorita. Hermanos, mucho del modelo que han agarrado niños y jóvenes y adultos se debe a que los pensamientos los están concentrando en los hombres de este mundo, en las cosas que hacen los hombres de este mundo. Y dice aquí el don profético, que el día que nosotros entendamos la verdadera educación, nosotros, hermanos, como dice David, concentraremos nuestros pensamientos en Dios y en Cristo. Y entonces vamos a reflejar los pensamientos de Dios y de Cristo. No seremos reflectores de los pensamientos de otros. De manera que ahora sería bueno preguntarnos, ¿y realmente lo que yo soy en mi vida, mis modales, mi manera de cómo yo actúo, lo que yo tengo como comida favorita, vestimenta favorita, arreglos, realmente esto estará siendo modelado por los factores externos que el mundo tiene? ¿Estaré yo siendo enseñado, educado por el mundo en estas cosas? Sería bueno preguntarse. Y sería bueno cuando nuestro niño nos pide que le compremos un pantalón, una falda, un vestido, un juguete. Sería bueno preguntarnos si eso viene como resultado de un modelaje que él está haciendo, que está siendo estampado en él por pensamientos de los comerciantes, de los deportistas, de los artistas, de lo que pueda estar mirando en el internet. Sería bueno, hermanos, hacernos esa pregunta y ser tan inteligentes nosotros, tan educados en los caminos de Dios, que no le demos gusto dándole lo que piden ni lo que quiere, si nosotros discernimos que esto es parte de un modelaje que están estampando en él. El propósito de la verdadera educación
es reflejar en nuestra vida los pensamientos de Dios y no los pensamientos de nadie más. Este es un desafío aún para los que predicamos. Este es un desafío aún para los que tenemos que enseñarle algo a la iglesia. Esto es un desafío para todos los que tenemos una labor educativa, como maestros de escuela sabática o como sea, de ser cuidadosos de qué es lo que vamos a reflejar en nuestra enseñanza. Dios nos ayude. Me pareció muy importante este punto. No sé, Mayrita, si usted tenga otro más que le haya parecido importante. Y pues sí, hay un punto que por lo menos yo como madre es esencial. Y me gustó tanto el que en esta educación necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Y antes de eso, como siempre, me gustaría leer una cita bíblica. Y es 1 de Juan 4, 16 y 19. Y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios es amor. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Amén. Y me gustó este texto porque pues es la base, ¿verdad? Estábamos Exacto. diciendo y hemos estudiado a través de la semana de que el amor es algo esencial y nos ayuda a comprender también cuál es la verdadera educación, cómo trabajar en favor de otros. Y como madre dije que es algo que me gustó de la lección que pude aprender. El pastor al principio nos decía que si habíamos comprendido la verdadera educación antes, pero es que la verdad no. Y yo tengo 2 hijas y como madre pues tengo que enseñarles a esas hijas cuál es la verdadera educación. Y estudiando con ellas hablábamos que el amor es tan importante. Cuando yo estaba destacando qué puntos me gustaron más de la lección, vino a mi mente esa frase que mi hija mayor siempre me dice: mami, si yo hago las cosas, me dice, bien, aunque quizás como joven que soy, quizás quiera algo que no es correcto, que tú me has enseñado, que hay principios, pero si yo las cosas me detengo, me dice ella, de no hacerlas, es porque te amo. Entonces, nosotros podemos ver que el amor es una base. Y aquí decía que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si hacemos el bien es porque pues Él nos ha enseñado. Y a veces a ella le preguntan y le dicen, ¿por qué no te maquillas? ¿Por qué no usas corto? ¿Por qué pues haces ciertas cosas? ¿Por qué no escuchas música? Y muchos le dicen, es que le tienes miedo a tu mamá. Pues que tu mamá te dice que no, tu mamá es muy estricta porque pues como que parece que yo soy la mala, ¿verdad? Pero ella me dice, mami, la gente no comprende, los jóvenes que me preguntan no entienden que no lo hago por miedo ni porque tú me restringes, lo hago porque te amo y porque no quiero que te entristezcas, tú me has enseñado principios. Y entonces aquí vemos destacado en esta semana cuán importante es la labor de los padres, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el amor, la verdadera educación. Y hablando siempre en cuanto al amor, me gustó un texto y rápido se me vino a mi mente, pero antes de ese texto me gustaría compartir con ustedes una porcioncita del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia. Dice, los padres cristianos deberían estar preparados para dar a sus hijos instrucciones prácticas en la experiencia religiosa. Dios requiere esto de vosotros y descuidáis vuestro deber si dejáis de realizar esta obra. Instruid a vuestros hijos en cuanto a los métodos elegidos por Dios para la disciplina y las condiciones de éxito en cada vida cristiana. Y otra partecita dice, enseñad la formación, enseñar la forma, enseñadles a formar caracteres que vivan por los siglos. La mayoría educa y enseña quizás temporalmente para un poquito tiempo, pero nosotros dice que tenemos que enseñar por los siglos para que esa educación pueda perdurar por la eternidad. Así que me llamó mucho la atención. Y otro texto que me gustó en cuanto hablando siempre del amor, pues al ponernos a meditar, pues nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, nuestros hermanos de la iglesia, alguien les tiene que mostrar ese amor, alguien les tiene que enseñar de Dios.
Y dice aquí en Primera de Juan 4:8, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ahí se me vino ese texto a la mente cuando mi hija me decía, lo hago porque te amo. Ella primero tiene que ver el amor de sus padres, tiene que ver primero que alguien la amó a ella primero, porque ella me ama, porque yo la amo, porque es mi hija. Así nosotros pues enseñemos la verdadera educación a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, porque los amamos. Amén. Y cuando nosotros les presentemos que la base del amor estuvo ahí, cuando lo vemos en la creación, en la redención, pues ese es el fundamento de la verdadera educación. Amén. Bueno, ya para ir terminando, no sé, Jocelyn, si tú quieras agregar algo más que haya sido para ti un punto a destacar en esta lección. Bueno, me gustó el versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos llama a una transformación, para que así podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y me acuerda lo que dice Mayra, dice lo que decía su hija. Nosotros no vamos no obedecemos a Dios porque le tengamos miedo, sino que obedecemos a Dios al contrario porque lo amamos. Y entre más sigamos sus estatutos, más nos vamos a dar cuenta de la benevolencia de Dios para con nosotros. Y el último, un párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 645, dice, yo creo que resume todo, dice, el que creó al hombre proveyó para el desarrollo de su cuerpo, alma y mente. Por consiguiente, el verdadero éxito en la educación depende de la fidelidad con la cual el hombre lleva a cabo el plan del Creador. Y el plan del Creador era de que nosotros fuéramos hechos a su imagen y semejanza. Nuevamente, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Nosotros con la ayuda de Dios logramos hacer eso, entonces llegaríamos a alcanzar el éxito de la verdadera educación. Mayrita, para cerrar. Pues que necesitamos suplicar a Dios Pastor para que nos ayude a tener esa verdadera educación y tener ese éxito que sé que todos lo deseamos. Deseamos vivir por siempre, deseamos parecernos a nuestro Creador y para eso tenemos que permanecer en Él, de lo contrario será difícil. Exactamente. Bueno, hermanos, como citó Jocelyn ya el versículo, podríamos concluir que la educación está enfocada, la verdadera, en todo el ser. Porque Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Noten, no dice que presenten sus ojos, que presenten su boca, que presenten sus oídos, que presenten sus pies. Dice que presenten sus cuerpos. Pero la palabra presentar en el idioma original tiene la connotación de dedicar. De manera que cuando Pablo dice que presenten sus cuerpos, está diciendo dediquen sus cuerpos. Pero noten, no en sacrificio muerto, sino en sacrificio vivo. El judío sabía que a Dios se le dedicaba una ofrenda en sacrificio muerto, consistente en un corderito. Pero ya en el nuevo pacto, el que se presenta, el que se dedica como sacrificio al Señor, no es un corderito, es usted mismo y vivo. En otras palabras, con todas sus facultades físicas, mentales, espirituales. Hermanos, la educación verdadera se centra en todo, es holística, se centra en todo el ser humano. Cuando el alumno va a la escuela, el maestro se concentra en su intelecto y busca desarrollar su intelecto. Busca que aprenda idioma, que aprenda matemáticas, que aprenda estudios sociales, que aprenda todo lo elemental. Se concentra en su intelecto. Pero la verdadera educación, la de Dios, se concentra en todo el ser. En que la persona entregue su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es decir, donde la lógica, hermanos, está envuelta
en esa entrega. La razón. Qué hermoso ha sido este tema de la educación. Y ojalá entonces que todos los que estamos escuchando seamos educados en el verdadero sentido de la palabra, en el concepto correcto del término, en la verdadera educación como la hemos estudiado esta semana, en estos principios, siendo el último que hemos visto, el principio de que la educación tiene que estar enfocada en todo tu ser. Por eso, hermanos, por eso es que tenemos que asegurarnos que nuestros ojos sean santos, para que la mirada sea siempre santa. Los oídos sean santos, para que se deleiten en oír lo que es santo. Y la boca sea santa, para que exprese palabras santas. Hermanos, la mente sea santa, para que los pensamientos sean puros, santos. Hermanos, todo el ser, cuando entendamos que debe ser educado, hasta lo que nos vamos a poner como vestido, estará a tono con esa educación que hemos recibido. Por eso que la hermana, antes de ponerse un pantalón, antes de ponerse una minifalda, pregúntese si eso está a tono con la educación divina. Porque la lección para este trimestre es educando a la última generación, hermanos. Y dentro de esta educación está que todo tu ser debe estar a tono con la educación que Dios nos da en su palabra. Vamos a orar y a pedirle al Señor que los principios estudiados esta semana, de verdad, los pongamos por obra en nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos. Padre nuestro, muchas gracias por los principios de la educación que fueron presentados en la lección de esta semana, en los cuales, Señor, hemos crecido en el entendimiento, pero que deseamos crecer también en la práctica. Aquí nosotros estamos ahora rogándote que estos principios no sean simplemente una información teórica, la que adquirimos, algo que quedó en el intelecto, no, Señor, sino algo que se lleve a la realidad en la vida, en la manera de vivir, en la manera de hablar, en la manera de actuar, de pensar. Oh Señor, te rogamos que estos principios que están inherentes en la educación sean estampados en nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, de manera que vivamos educadamente y así eduquemos a otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor